Caribe está formado por diferentes islas, contienen particularidades, pero esas particularidades se suman y hay un patrimonio común y colectivo, no solamente para el Caribe, sino para la humanidad. Y hay una iniciativa que trata de preservar esa diversidad que hacen ese patrimonio común. Es el corredor biológico en el Caribe. Y hoy tenemos este viernes a su director ejecutivo, el señor Nicasio Viña, y con él vamos a hablar sobre esta iniciativa. Quizás pudiéramos empezar esta conversación para que compartiera qué es el corredor, cuántos países están participando y cuál es el propósito fundamental. Bueno, primero agradecer a Rafael y a Juan la invitación a participar en este significativo programa y llegar a la audiencia que normalmente día a día trata de informarse viéndolo. El Corredor Biológico es una iniciativa que surge en el 2007, 11 años, julio del 2007, estamos celebrando 11 años, le pusimos más de 10 porque 11 no sonaba. Es una iniciativa gubernamental, es una iniciativa gubernamental, es una iniciativa que surge a partir de que se identifican entre los ministerios de Medio Ambiente de Cuba, de Haití y de República Dominicana la necesidad de cooperar, porque elementos importantes de la biodiversidad que son base para la vida no se resolvían trabajando en uno de los países. Y al mismo tiempo, porque haciendo eso los recursos humanos que se disponían en estos países se multiplicaban, tenían la posibilidad de alcanzar resultados mayores usando lo que se ha llamado colaboración sur-sur. Y eso fue como nace hace 11 años. El corredor biológico. Corredor pero se biológico suma a Puerto Caribe. Rico ¿en qué momento después? ¿Un tiempo después o poco? Puerto Rico se suma en el 2016. O sea, hace poco. Hace relativamente poco. Jamaica está como observador desde antes, o sea que tenemos prácticamente las Antillas Mayores presentes en el corredor, y eso significa que tenemos más del 80% de la tierra del Caribe insular de la región del representado. Caribe. No quiere decir que el 80% del Caribe insular, porque ya Caribe también consideramos a México, que da al Caribe, a Venezuela y a Colombia. Pero el Caribe insular, uno de los retos que tiene el corredor y que los medios nos tienen que ayudar es poner el valor de la biodiversidad del Caribe insular en su justa medida. Si yo le pregunto a usted, dígame un país megadiverso, le viene África, Amazonia, etc. Sin embargo, entre los 35 puntos del mundo de mayor importancia, de toda la Tierra, de mayor importancia por su flora y su fauna, está el Caribe insular. Así. Y no lo reconocemos como tal. Pero le digo más, no entre los 35, entre los 8 puntos de mayor importancia del mundo por su biodiversidad, está el Caribe insular. Y eso es una responsabilidad que tenemos que enfrentar. Pero que además el Caribe está también entre los puntos de mayor vulnerabilidad a los cambios climáticos y sus consecuencias. Y ustedes supongo que este corredor biológico toma en cuenta eso. Muy buen punto. Es precisamente una de las recomendaciones, una de las indicaciones. Los ministros hacen indicaciones que hicieron ahora a la Secretaría del Corredor, es que abordemos con más fuerza el tema del cambio climático y su impacto sobre biodiversidad. Y eso no es un tema de conservación de la naturaleza, es un tema casi de conservación del hombre. ¿Dónde están las fábricas que producen el agua que nos tomamos? En los bosques de montaña. Y esos bosques son parte de la biodiversidad. Si esos bosques responden de una forma inadecuada por el cambio climático y por los daños que le hemos hecho a nosotros, nos quedamos sin algo sin lo cual no podemos vivir, sin agua. Está también el tema del mar. Somos islas rodeadas de agua por todos los lados, pero cada vez tenemos más problemas de contaminación que atenta con la diversidad. Dos temas importantes. El mar que nos separa, al mismo tiempo nos une, porque los procesos de biodiversidad en el mar no tienen el límite de cruzar de una isla a la otra, los peces se mueven. Los meros que se pescan en República Dominicana nacen y crecen inicialmente en las costas cubanas. O sea, hay sitios donde van a desovar los grandes peces, desovan y esos alevines se crían toda una primera etapa en los manglares. O sea que si eso desaparece, está desapareciendo también
la pesca que ocurre acá. Y a eso le sumamos entonces la contaminación. La contaminación que tiene varios ángulos. Tiene el ángulo de los plásticos, que es un serio problema. Los medios han estado difundiendo en los últimos meses. Bueno, aquí se quedó evidenciado ahora con los aguaceros de principio del mes y levantamiento del puente elevado que hay aquí sobre el río Sama, desbordaron todo ese material de contenido, de desecho, de basura, de plástico hacia el mar y se convirtió esto en un desastre. Pero yo le pongo, el desastre es porque... Eso salió en la prensa internacional y en un país turístico, eso es una cosa dañina. El ministerio se está proyectando en esa dirección con mucha fuerza, pero yo le hago ahora el análisis desde otro ángulo. Es un desastre porque nos contamina, no nos deja bañarnos y no nos deja disfrutar la belleza de las costas dominicanas. Y aleja turistas, ¿cuántos turistas vieron eso y decidieron que no iban a venir para acá? Pero tiene una que a veces no vemos tanto. Esos plásticos, etcétera, atacan duramente por diferentes vías a la biodiversidad marina. Claro. Se lo comen los peces, las ballenas, y los tapan. Pero los peces muy grandes, ¿qué será que se comen esos plásticos? No se lo crea. Por ejemplo, las tortugas marinas que se alimentan de medusas van a comerse las bolsas plásticas. La bolsa plástica y se mueren. Pensando que... Entonces, y no solamente eso, sino que crea sedimentos en los fondos que impide la vida marina. Entonces, tenemos un fenómeno que y a su vez no pudiera regresar a los seres humanos con peces de esos que se pescan, que tienen ya plástico y no han estado, bueno, imagínense, no sé. Pero lo que no cabe duda es que tenemos una responsabilidad humana en evitar ese problema, porque ¿quiénes somos los plásticos? Eso no es algo que como la contaminación de la capa de ozono o como el carbón que echan los grandes desarrollados. Es algo que estamos generando aquí y que el primer tema es que hay que adquirir una responsabilidad sobre el uso del plástico y su reciclaje y su manejo adecuado, porque estamos exagerando. En cualquiera de los supermercados, ¿cuántas bolsas usted se lleva cada vez que va de compra? Y a veces innecesario, o sea, no es que dejemos de tener comodidad, es que busquemos el punto exacto donde no afectamos ni al ser humano ni a la biodiversidad que permite que la vida del ser humano se mantenga. Bueno, hablamos del evento. Sí, bueno, ustedes tuvieron una reunión esta semana, ¿verdad? De lujo, de lujo. Vamos a ver. Una reunión que conjugó de forma armónica dos momentos. Un momento de reconocer el trabajo o demostrar el trabajo desarrollado durante los últimos 11 años y del cual le voy a hablar un poquito. Sí, los trabajos. Y el momento del lanzamiento de una nueva etapa de trabajo que continuamos con el acompañamiento de la Unión Europea y de ONU Ambiente que nos han venido acompañando desde el inicio y que siguen acompañando, o sea, los 15 años los vamos a celebrar. Y seguro que la Unión Europea ha dado colaboración económica para este proyecto, porque ellos tienen mucha preocupación. Desde tan temprano como el 2010, desde tan temprano como el 2010 hay 3 proyectos que se han financiado y que han permitido impulsar otra gran cantidad de proyectos. No, el corredor no es un proyecto, es una iniciativa gubernamental que impulsa acciones, pero ha habido 3 proyectos básicos financiados por la Unión Europea que han permitido avances. ¿Y Estados Unidos no ha financiado ninguno? No hemos tenido todavía financiamientos directos al corredor de fondos norteamericanos, pero sí hemos tenido dentro de los principios del corredor muchos proyectos desarrollados con fondos norteamericanos que han permitido resultados importantes. No hay que ver solo el fondo que llega directo al corredor, hay que ver el fondo también que dentro de la sombrilla de los principios del corredor genera impactos positivos en la transformación. Comparte con nosotros algunos de esos proyectos significativos que ha desarrollado el corredor. Les pongo algunos ejemplos rápidos. Primero, el corredor no es un corredor de áreas protegidas, es un corredor que donde hay importancia para la biodiversidad y la conectividad, se desarrollan acciones con el hombre y la mujer de forma que mitiguemos las amenazas que se producen sobre la biodiversidad.
y se desarrollaron 10 proyectos pilotos en una etapa de trabajo, 2 en Cuba, 2 en República Dominicana, 3 en República Dominicana y 5 en Haití, dirigidos en poblaciones que estaban cerca de valores de biodiversidad, incrementar las condiciones de vida y darle opciones de vida que mitigaran el impacto que tenían que desarrollar sobre biodiversidad. Y otro ejemplo en donde hubo un punto de contacto muy importante entre Haití y República Dominicana fue el establecimiento de viveros para la reforestación. Uno en Pedro Santana, otro en Dos Monts, el de Pedro Santana en la misma frontera, el de Dos Monts, que incluso sirvió de punto de encuentro para el 5 de junio del 2013 entre los presidentes. Exacto, sí, y que era un día de medio ambiente de la isla, no de un país, y que además esos centros de propagación han servido de motor de impulsar nuevos centros de reforestación en Haití, país que indiscutiblemente necesita con mucha fuerza de recuperar su cubierta verde, no por un problema de conservación de biodiversidad, que lo es también, sino por un problema de garantía de la vida dentro del país. Bueno, ¿y vinieron algunos de los ministros de Medio Ambiente? Bueno, vino el jefe de gabinete del Ministerio de Medio Ambiente de Haití, vino el viceministro primero del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, estuvo indiscutiblemente el señor Ángel Esteves, ministro de República Dominicana, vino la secretaria de Medio Ambiente de Puerto Rico, la ministra, y vino un representante del ministro de Jamaica. O sea, los 4 países miembros estuvieron representados a su máximo nivel. Hubo indicaciones, y retomo el tema del cambio climático, hubo indicaciones de que había que analizar el tema con más fuerza del cambio climático. ¿Y cuáles son las prioridades que ustedes tienen proyectadas para los próximos años en este corredor biológico del Caribe, en el Caribe? Les voy a mencionar algunas. 1, capacitación y generación de conocimiento, porque todavía hay muchos espacios en donde no conocemos qué hay. Y si usted no sabe lo que está en un lugar y qué especies están, o cuáles son las características de lo que está generando presión sobre una especie, no puede conservarla, no puede protegerla. Relación con las universidades. Absoluta. Hay varias universidades que han estado colaborando con el corredor y aspiramos que en los próximos años sea mayor. Aspiramos a seguir apoyando maestrías, doctorados, de forma tal que la generación de capacidad, de masa crítica de pensamiento, nos permite una mejor interpretación de los fenómenos compartidos. ¿Y en qué área es que son esas maestrías y doctorados? ¿En qué? Ecología, biología de la conservación, agricultura sostenible. También. Porque la conservación de la naturaleza parte indiscutiblemente de un principio de garantizar la vida humana. Claro, porque si no... No va a haber nada. Entonces, esa es una dirección. Segundo, comunicación, poder poner en las manos de las personas que deciden y del pueblo común, del comunitario, un pensamiento claro y preciso sobre las características de la biodiversidad y cómo nos podemos vivir en equilibrio con ella. ¿Y qué nos pasa si rompemos ese equilibrio? ¿Qué nos pasa si perdemos los bosques? ¿Qué nos pasa si perdemos? Le pongo un ejemplo sencillo que las personas no se dan cuenta. Los insectos polinizadores. Sin insectos polinizadores no hay vida en la tierra. Y a veces abusamos de acabar o de tomar medidas que matan a este grupo tan importante. Sin insectos polinizadores ya es un problema en algunos países. En algunos países. Sí. Entonces, ¿cómo nos preservamos en eso? Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento, vamos a desarrollar estudios en determinadas zonas para levantar el conocimiento de la biodiversidad. Y vamos a desarrollar también, vamos a continuar desarrollando acciones de mitigación de impacto sobre biodiversidad, siempre sobre la base de cambiar las condiciones de vida en el lugar, porque en muchos lugares la pobreza o la dificultad de vida te lleva a un uso inadecuado de la biodiversidad. Y en eso es lo que estamos trabajando. Fortalecer, crecer, aspiramos a que Jamaica entre, aspiramos que después se nos vayan incorporando por los resultados y la posibilidad de cooperación que genera la iniciativa otros países de las Antillas menores. Pero el primer paso sería tener las Antillas mayores, que somos... Falta que Jamaica convierta su carácter de observador en activo.
miembro pleno. Y eso no Pero va a ser tan difícil. Tú empezaste a mencionar los problemas de la región en contaminación y creo que nos quedamos en el problema de la basura y plástico especialmente, pero hay otros que no mencionamos. Por ejemplo, está el petróleo, los rastros de la navegación, de la tremenda navegación que hay en el Caribe por ser un punto, digamos, un corredor de paso de barcos, de grandes barcos. Está la basura que genera el tránsito marino. Es el primero. Los contaminantes que generan ciudades, sí, que la generan contaminación, industria, que generan actividades de muchos tipos que a veces ni nos damos cuenta que corren hacia un río y llegan al mar. Y todos ellos tienen un impacto sobre biodiversidad. Pero hay algunos impactos que son a veces de cascada, un efecto cascada. Nos comemos los peces loro. Sí. Y cuando nos llevamos a un restaurante, no nos damos cuenta que esos peces son los que mantienen el equilibrio de las algas en los corales. Y sin peces loro no va a haber coral, y sin coral no va a haber peces. ¿Y cuáles son los peces loro? Las loras. Uno que parece un loro. De colores muy vistosos. Y en los restaurantes lo sí, sirven. Sí, ahora hay todo un proceso de veda y de evitar que se pesque, pero no nos damos cuenta que desencadenamos un proceso que va contra nosotros. Sin arrecifes no vamos a tener playa, no vamos a tener pesca, no vamos a tener el disfrute de esta linda naturaleza y lo que garantiza en desarrollo económico. Dos cositas. Turismo y biodiversidad. ¿Cómo influye negativamente o positivamente el turismo? Y lo que no está pasando ahora con las algas. Mira, voy a empezar por lo último. El ejemplo de las algas es el ejemplo de la conectividad global. Lo que pasa en un lugar afecta en otro. Y si no tenemos una visión global o una visión regional es muy complejo. Turismo y biodiversidad. Yo digo que no es que el turismo haga daño a la biodiversidad. Hace daño a la biodiversidad el turismo mal concebido. El turismo bien concebido, y hay buenos ejemplos. Incluso fomenta la biodiversidad. Claro, claro. Hay lugares dentro del Caribe, para mencionar ejemplos de otros lugares, como Jardines de la Reina en Cuba, en donde hay un equilibrio entre turismo y un parque nacional. Y usted puede perfectamente nadar y bucear con tiburones, 50, 60 tiburones nadando en torno suyo, lo cual es un ejemplo de la salud del ecosistema. O puede ver meros de 300 y 400 libras, porque es un área protegida con una explotación turística. Ahora, y eso de nadar con esos tiburones. Yo vi esta semana un reportaje de la periodista, colega de nosotros, muy querida de nosotros, Mildred Minaya, que es buceadora, y entonces estaba en una página en el periódico hoy, cómo ella nadaba con los tiburones. Yo la llamé y le dije, mira, mientras tanto ten cuidado con eso. Yo le voy a hacer yo leo eso y como que me da un poco de teriquito de eso de que nadando con tiburones. Mire, yo buceo desde muy joven, y el día que lo fui a hacer, no le dejo de reconocer que al principio me quedé así. Me he quedado medio chivo cuando se acercaban. Y cuando vi que el guía se tiró, dije, bueno, si él lo hace, él no es tonto, ¿no? Vamos a hacerlo. Es un momento increíble. Y es un momento también increíble bucear con un mero de 300 libras al lado tuyo. Que ¿Y además, los meros llegan a ser tan grandes? No, llegan a más. Pueden tener hasta 400. Pero ya no sabemos que eso está presente. Esa biodiversidad se genera en un lugar donde hay un parque nacional, una actividad turística que se beneficia de eso, genera mucho ingreso, porque ir allí es bien caro, pero al mismo tiempo sirve como un área de exportar la biodiversidad hacia las áreas cercanas para la actividad pesquera. Bueno, la verdad es que es muy interesante. Nosotros no le habíamos puesto atención a este corredor biológico en el Caribe y le agradecemos muchísimo a Nicasio Viña Dávila que haya aceptado venir a informarnos de esta reunión ministerial que hubo en estos días y ponernos al tanto de la importancia de este esfuerzo que es un esfuerzo poligubernamental. De los gobiernos de la región del Caribe, yo le agradezco de Cuba, República Dominicana, Haití y Puerto Rico como miembros plenos y teniendo Jamaica de observador.
Yo le agradezco a ustedes la invitación y le tomo la palabra y cuando quieran me tienen otra vez hablando aquí sobre algunos de los elementos de la biodiversidad del Caribe que son llamativos. Por poner un ejemplo, la migración de rapaces o ¿De de qué? águila, de rapaces, de águila, águila. sobre la isla, de osprey, de guincho, como le llamamos nosotros, y que es un elemento extraordinariamente interesante y que es poco conocido. Pero hay Vamos a muchas hablar de eso. especies de aves que están en desaparición, igual que Yo le propongo otro día. para hablar de eso. Claro que sí. Vamos a volver con Cuente Dávila, con nuestra presencia. con Nicasio Viña. un día de esto para que Hablemos de eso. menudeemos un poco esos problemas de la biodiversidad y los problemas Absolutamente. ecológicos de la región. Muchas gracias. Bon, le projet Café, c'est un très bel projet pour moi-même et pour la population. Il ne faut pas utiliser des chimiques parce que les chimiques, là, ça produit des problèmes. Mais l'organique, là, c'est le premier pour Kembe, en termes de santé. À l'aise dans l'environnement, dans la section, nous sommes très à l'aise, nous respirons plus bien, nous sommes moins malades, tout ça. Ouais, nous sommes plus protégés par rapport à Pied-Bois qui nous gagne plus que dans la commune de Waname. Corredor Biológico en el Caribe, nuestro espacio, nuestra vida. Más entendimiento, cuidar más el guano, proteger más el criollo del guano cuando lo estamos cortando. El que está de provecho se saca y el que viene subiendo no se puede sacar. Yo estoy hablándole a las amigas mías que tejan guano, porque eso es un proyecto que nosotros no lo podemos dejar que se lo lleven para otro sitio. Corredor Biológico en el Caribe, nuestro espacio, nuestra vida.